y estamos en comunicación con el señor Juan Marcos Pueyrredón. Doctor Pueyrredón, buen día, Tito Garabal lo saluda. ¿Cómo le va? No sé si lo doctoré o no. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, disculpe que ayer no tuvimos la posibilidad. Por favor, no se preocupe que lo más mínimo, que yo tenía otra cosa también, así que le bueno. agradezco. Doctor Pueyrredón, Sí. cuénteme una cosita. Sí, cómo Están no. preparando un seminario, entiendo que desde Sí, la Academia del Plata, sobre el tema ideología de género. Sí, justamente quería comentarle que, es decir, muchos alumnos y muchos, es decir, por otra parte, es decir, profesores de distintos colegios nos pidieron dar alguna charla sobre el tema que está, es decir, bastante en el tapete. Indudablemente. Y entonces, es decir, la Academia del Plata, conjuntamente con la Universidad Católica Argentina y con, es decir, el CONSUDEC, ¿no? Y algunas otras instituciones que adhieren, dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer un seminario de 2 días, de manera tal de poder desarrollar los temas en profundidad y poder de alguna forma, es decir, transmitir, es decir, a la opinión pública y a todos los que vayan, es decir, el tema, ¿no? Que nos parece interesante. Doctor Pueyrredón, ¿cuándo y dónde se va a realizar este primer seminario? Mire, este primer seminario se va a llevar a cabo el 3 de abril, Ajá. el miércoles 3 de abril Bien. y el miércoles 10 de abril a las 17:30 horas cada uno de esos días en el auditorio del Colegio San Pablo. Es un auditorio donde caben aproximadamente 500 personas. Sí, ahí en la calle Larrea. En la calle Larrea 1630, creo que es. Sí, ahí ¿no? Larrea y Peña. Sí, es justamente. Cerca de la acera. Larrea y Melo. Larrea y Melo, Larrea y perdón. Melo, sí. ¿No? Entonces va a ser el 3 y el 10 de abril. 2300. 2300. Pacheco de Melo 2300. Perfecto. Y Larrea, ahí en la esquina se ve el colegio enorme. Ahí se ve el colegio bastante grande. Sí, Antes era un colegio muy chiquito en Vicente López y después que se fue ampliando. Entiendo que sigue estando el padre Morada allí trabajando. El padre Francisco, que Claro. también justamente está organizando esto en representación de varios colegios, porque está también el Málico, el Jesús María, el Salvador. Es decir, bueno, el padre Francisco sigue siendo el rector del colegio. Doctor Pueyrredón, ¿por qué, digamos, la importancia, la urgencia, como usted bien dice, es un tema que está en el tapete? En muchos lados del mundo se está de vuelta y acá nos lo quieren imponer, ¿no? De una manera y de otra. Sí. Es decir, ¿a dónde van a apuntar en estos 2 días del seminario? ¿Cuáles van a ser los temas que van a ir tomando? Mire, es decir, el primer día, ¿no? El 3 de abril, se van a dar, es decir, 2 charlas, una a las 18 horas y la otra a las 19 horas, charlas cortas, ¿no? Es decir, no más de media hora aproximadamente. La primera, es decir, es sobre aspectos filosóficos de la ideología de género, que la va a dar la doctora Paola del Bosco, ¿no? La doctora Paola del Bosco es filósofa, doctora en filosofía, muchos la conocen por las charlas que ha dado. Es italiana en realidad. Sí, yo siempre cuando la veo siempre la cargo porque lleva muchos más años de Argentina que italiana, sí, pero el acento no lo pierde. El acento no lo pierde, como usted dice. O sea, va a dar la primera charla. No, pero además digo, más allá del chiste, una catedrática de altísimo nivel, ¿no? Para este tema. Yo creo que es muy buena, muy profunda, y además la ventaja que tiene es que, es decir, es también, es decir, sencilla en su forma de expresar, de manera tal de que puede entenderse también aspectos que por ahí, es decir, filosóficos que a veces para muchas personas son difíciles, ¿no? Claro. Pero sin embargo, yo creo que la ventaja que tiene Paola es eso, ¿no? Que es muy buena profesora, entonces sabe transmitir bien, sencillo a la gente, ¿no? Así que... ¿Y después cómo sigue? Y después la segunda son aspectos más bien médico-psiquiátricos de la ideología de género, que también tiene, ¿no? Ustedes todos deben conocer lo que es la misma ley, ¿no? La ley de identidad de género en la Argentina, ¿no? Que importa la posibilidad justamente de hacerse ciertas operaciones, etcétera. Entonces hay que ver si eso es positivo, si eso es negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido va a hablar un psiquiatra que se llama, que es miembro de número de la Academia de Medicina, que se llama Alberto Riva Pose, ¿no? Sí, claro. Que es psiquiatra y es especialista, por otra parte, ¿no? En esta materia. El esposo de Rosario Beba Vergadá, si mi memoria no me falla. Claro, es decir, es justamente, es el esposo de Beba, sí, Beba es muy amiga mía. Gran amiga de muchísimos años. No, y ha estado muchísimo tiempo trabajando, es decir, en fundaciones vinculadas con la medicina, etcétera, ¿no? Bueno, o sea que la segunda charla la va a dar, es decir, Riva Pose, ¿no? Riva Pose es interesante porque tiene, además de la experiencia de aquí, de la Academia Argentina en este tema,
ha trabajado bastante tiempo en Estados Unidos, entonces tiene también una gran experiencia, es decir, en este tipo de problemas y de operaciones, también en América del Norte, ¿no? Particularmente en Estados Unidos. O sea, eso es el primer día. Ese es el primer día. Y después viene el segundo día es el 10 de abril, es miércoles también, a la misma hora. Y ahí, es decir, ese segundo día va a haber una primera charla a las 18 horas, que se llama La ideología de género y las libertades públicas. Esta charla la va a dar el doctor Gerardo Palacio Hardy, que es abogado, ¿no? Es profesor de la Facultad de Derecho, ha trabajado bastante también en el tema de medios de comunicación, por eso ha recibido el premio Santa Clara de Asís, ¿no? Etcétera. Y Gerardo lo que va a tratar de dar un enfoque más sociopolítico del tema y educativo, o sea, en lo que concierne al tema y a esta posibilidad que usted bien mencionó al principio, a través del proyecto de modificación de ESI, o de Educación Sexual Integral, de que se pretenda imponer, ¿no?, en los colegios, tanto en las escuelas públicas como en las privadas, esta ideología. Bueno, él quiere plantear, es decir, la vigencia que tiene la libertad de enseñanza y la vigencia que tiene el derecho de los padres de educar a sus hijos conforme con sus convicciones, tanto en el ámbito constitucional nacional como en el ámbito internacional por los tratados. Entonces, este va a ser el tema, ¿no?, más, es decir, de tipo, tipo más bien político-social. Sí, que además me parece que es la urgencia, ¿no? Porque lo que estamos viendo es cómo está penetrando todo este proceso. Desgraciadamente, sí. Es decir, si uno recorre de alguna manera, yo me he tomado el trabajo por lo menos de hacerlo, las webs, es decir, las webs no solamente de organizaciones no gubernamentales, sino concretamente las webs del gobierno. Me estoy refiriendo a la web del Ministerio de Educación de la Nación, me refiero a la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la web de Salud Pública, ¿no? Es decir, uno puede ver fácilmente, ¿no?, cómo desgraciadamente esta ideología, no sé por qué motivo, ¿no?, se plantea tan unilateralmente. Esta ideología de alguna forma pretende ser impuesta en la educación como lo único que está vigente, ¿no? Es decir, así que por ese motivo, es decir, yo creo que va a ser valioso el aporte que puede hacer Gerardo en ese tema. Me parece que es muy importante, porque mire, recuerdo que hace algún par de meses, en Claves para un Mundo Mejor, Monseñor Gaguer hablaba del totalitarismo del gobierno sobre este tema, ¿no?, que impone una ideología que es contraria a cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que de imponer la ideología de género en el tema del deporte, con las barbaridades que se generan a partir de ese tema. Bueno, en el deporte, como usted bien debe conocer, es decir, acaba de ser sancionada hace poco tiempo una ley en la provincia de Buenos Aires. A eso se refería Monseñor Gaguer, ¿no? Claro, bueno, es decir, por eso mismo sí, yo creo que es una ideología que de alguna forma, es decir, invade todas las áreas y es demasiado unilateral, muy poco pluralista, porque hay otras, es decir, concepciones que la gente, es decir, tiene, y es muy desvinculada por otra parte de la realidad. Yo querría reivindicar, si usted me deja un minuto, por hoy supuesto, justamente que es el Día de la Mujer, ¿no? Y lo iba a llevar después de ese tema, pero ya se me adelantó. Vamos, dele para adelante. Me parece justamente, ¿no?, que, es decir, lo primero que quiero decir es felicitar a todas las mujeres jóvenes, a las más grandes, etcétera, ¿no?, por ser su día y la importancia fundamental, es decir, que la mujer tiene, es decir, en nuestra civilización, ¿no? Y la necesidad, por un lado, de, es decir, también, es decir, reparar, ¿no?, muchas injusticias que se han hecho concretamente contra ellas, es decir, desvinculándola de derechos fundamentales, etcétera, pero al mismo tiempo, es decir, que hacer eso tampoco instrumentalizarla, como yo creo que en definitiva es la ideología de género, que lo que busca, por lo menos en sus movimientos, es decir, más radicales, es la desaparición de la mujer y del hombre, es la destrucción de la mujer. O sea, es decir, cada persona puede elegir permanentemente, en última instancia, con absoluta libertad, su sexo, es decir, su sexualidad, destruyendo, ¿no?, las realidades naturales que actualmente existen. Y por lo tanto, hacer desaparecer a una y otra. Y como las queremos mucho a las mujeres, no queremos que desaparezcan, queremos que, es decir, que estén bien vivas al lado nuestro. Doctor, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo es la inscripción? ¿Dónde se puede tener toda esta información? Mire, por de pronto hay mucha gente, además de nosotros, mucha gente joven que está trabajando, ¿no? Y entonces, es decir, a través, es decir, de las redes, ¿no?,
yo calculo que a partir del martes o miércoles de la semana que viene, es decir, va a empezar a difundirse en todos lados. Bien. Además, las organizaciones que están detrás de esto, la Universidad Católica Argentina, el CONSUDEC, la Fundación Comar, que es donde está Paola, etcétera, la Corporación de Abogados Católicos, etcétera, la están difundiendo, es decir, en todos lados, y lo mismo se va a hacer en las parroquias, etcétera. Lo que se quiere justamente es que vaya la mayor cantidad de gente posible a efectos, de alguna manera, no para ver el tema en positivo, no en negativo. No solamente decir el tema de la dictadura de la ideología de género, etcétera, sino reivindicar, ¿no?, el papel del hombre y de la mujer y la complementariedad y la reciprocidad que debe existir entre ambos. Ese es el propósito de esta fiesta que queremos hacer. Doctor, la verdad que me parece bárbaro y yo creo que es una de las urgencias de este tiempo, ¿no? Bueno, informar, porque me parece que en este tema a veces, sobre todo los medios, se lo tira, se lo impone, se lo presenta, también a nivel de estructuras gubernamentales, donde obviamente a veces no saben ni de qué hablan, pero lo imponen. Y la verdad que el tema pasa como que no está bien informado y muchas veces hay mucha gente que compra el tema porque no sabe por dónde apunta esta ideología de género o cuál es el daño que va a provocar esta ideología de género a futuro, ¿no? Más allá de las ventajas que puede haber en todo lo que tiene que ver, por eso también está bueno hablarlo hoy en el Día de la Mujer, porque la ideología de género es un atentado también contra las mujeres. Yo creo que es un atentado contra las mujeres, es un atentado contra las personas por ejemplo, con homosexualidad, es un atentado contra todas, es decir, contra toda la sexualidad humana. Claro. Es decir, y no un atentado porque de lo que se trata, ¿no?, es desde una perspectiva, por lo menos, por ejemplo, cristiana, plantear concretamente que el sexo es algo malo. No, todo lo contrario. Para el cristiano el sexo es algo muy bueno, pero es algo muy bueno ordenado. Y no de lo que se trata, por lo tanto, no es de destruirlo, claro, sino justamente de encauzarlo y llevarlo justamente a la felicidad tanto del hombre como de la mujer. Por eso le digo que me parece muy importante este tipo de seminario. Bueno, la Academia del Plata, siempre lo conozco bastante al doctor Quintana, que sí, obviamente... Eduardo, bueno, aparte es un docente de hace 1000 años, está en todos lados, ¿no?, trabajando. Y digamos, me parece muy importante esto que ustedes han encarado, de generar procesos de información. Por eso también queríamos desde este programa aquí en Radio Grote y en Radio de las Naciones Unidas, informar sobre ese seminario. Pero le vuelvo a preguntar, ¿quiénes pueden asistir a este seminario? Ahora, pueden asistir todos, la entrada es totalmente gratuita, ¿no? Es decir, van a ver de todas maneras lo que yo estoy diciendo respecto a las charlas, los horarios, etcétera, lo van a ver en todas las redes y lo van a ver también en las parroquias, etcétera, pero es totalmente gratuita y queremos invitar justamente a gente de todas las edades y especialmente a los jóvenes, a los más jóvenes. Claro, porque los jóvenes a veces no entienden bien por qué la oposición a la ideología de género, porque la presión mediática es bastante fuerte. Hay una presión mediática muy fuerte y a veces, además, yo debo confesar, desde el punto de vista, mirado desde el punto de vista de las personas más grandes, a veces me parece que a los chicos se los asusta también. Se los asusta planteándolo solamente desde un punto de vista negativo, ¿no? Y haciendo y no concretamente, es decir, mostrando lo que hay que mostrar, ¿no? Que ellos pueden justamente, es decir, frente a eso, ¿no?, tienen, es decir, mucho que decir y mucho que hacer. Doctor Pueyrredón, gracias. Yo le agradezco muchísimo a usted. Volveremos a hablar y a difundirlo y por supuesto, bueno, a disposición. Desde ya está invitado y invitamos a todos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Y lo seguiremos difundiendo. Un abrazo grande. Gracias, doctor Juan Marcos Pueyrredón, secretario de la Academia del Plata. Gracias.